Bueno, vamos a tratar de definir, porque hoy vamos a hablar de fobia social, vamos a hablar de ansiedad social, vamos a hablar también del trastorno de personalidad por evitación. Bueno, creo que hay muchos elementos que creo que podemos desmigar en este programa, pero el primero quizá, no sé, sería tratar de dar una definición y creo que mientras podamos ponerle palabras a algunas de las cosas que nos ocurren, oye, pues mejor. Bueno, ¿cómo podríamos definir qué es esto de la fobia social o la ansiedad social? Bueno, pues yo te diría que ansiedad social todos sentimos en mayor o menor grado, ¿no? Las interacciones sociales con todas las exigencias, ¿no?, que consideramos como producto de nuestro aprendizaje, nuestro paso por el mundo, que tenemos que interaccionar bien, ¿no? Más o menos todos los miembros de una comunidad, pues en la nuestra, pues tenemos como unos códigos de lo que es interaccionar correctamente, ¿no? De lo que tener ciertas habilidades. Sabemos que mostrarse hipertímido es algo que a nadie nos gusta, sabemos que tartamudear, por ejemplo, es algo que a nadie nos gusta. Entonces, en mayor o menor medida, todos experimentamos cierto nivel de nerviosismo ante ciertas interacciones. ¿Dónde está esa línea, ¿no?, que separaría lo que llamaríamos una ansiedad social al uso que todos experimentamos de una etiqueta de fobia social? Pues cuando esa ansiedad empieza a ser limitante para la persona y, en consecuencia, pues o reduce las interacciones sociales o la calidad de las mismas no son satisfactorias para la persona porque el sufrimiento es muy elevado y porque la persona no se desarrolla ni se expone como le gustaría. Entonces, para mí, esa es la línea que separa pues bueno, una ansiedad social que, como te decía, creo que todos en mayor o menor medida experimentamos, de lo que consideramos un conflicto psicológico, un problema psicológico. Claro, antes deberíamos hablar también de quizá otros términos, ¿no? Como que a veces se confunden y yo creo que se desdibujan dentro de este océano de la ansiedad social. Primero hablaríamos de la timidez. Entender que con fobia social no estamos hablando de una simple timidez que cualquiera de nosotros podría experimentar. Estamos hablando, bueno, pues efectivamente de otro tipo de conflicto, porque la timidez está muchas veces intrínseca en nuestra naturaleza. Por ejemplo, casi todos los niños tienen un periodo de timidez, no todos, pero es frecuente que tengan ese periodo en el que, bueno, al darse cuenta de la otroridad, al darse cuenta del otro, que yo creo que es ese momento que te tiene que dar un poquito de cosita en la vida, pues experimentan la timidez como un mecanismo que puede ser un mecanismo protector, es un mecanismo que hasta cierto punto está ahí. Entonces, bueno, la timidez puede ser, yo a veces lo he relacionado como con esta lucha, sabéis que hay esta lucha de huida, de lucha, de huida, pues también hay otro movimiento que yo siempre he sentido que se le ha dado poco a prensa, que es este de la paralización, de la parálisis, este sentimiento de inhibirse antes de actuar y cómo muchas veces, claro, no deja de ser una respuesta que quizá está grabada o es más intensa en algunas personas. Así que antes de actuar aparece esa sensación de echarse un poquito para atrás. Las personas tímidas son personas quizá más observadoras, que hablan al principio algo menos, que observan más y que no deja de ser una estrategia evolutiva. Luego hablaríamos de la introversión y de la extroversión, que ya pertenecían al ámbito de lo caracterial. Diríamos que las personas que son introvertidas son personas que hasta cierto punto tienen una alta activación cuando están ellos solos. Hasta cierto punto tienen, bueno, pues mucha energía inicial y que en contacto con los demás se van desgastando. Sin embargo, las personas extrovertidas, lo que nos indican algunos factores de personalidad, son personas que el contacto social les recarga, ¿no? Unos necesitan vivir un poquito más en cuevas o tener espacios más de cuevas y otros necesitan tener un espacio más social para estar. Pero bueno, ahí poniendo definiciones. No sé, Alberto, un poco cómo ves estas, no sé si querrías añadir alguna definición más, alguna historia más. ¿Crees que hay algún elemento que podría ser interesante para nuestros oyentes también?
Bueno, yo creo, fíjate que lo que dices hacéis una muy buena, yo creo, distinción casi en escalera y yo, si os parece, la continúo. Habláis de lo caracterial y tiene que ver con un poco el rasgo casi de la introversión. Luego habláis de la ansiedad social como algo que podemos sentir todos, ¿no? Y decía Cristina, y la fobia social como aquello que va como un punto más, ¿no? Entonces, si me dejáis ya por completar la escalera, pues efectivamente tenemos por encima de ahí el trastorno de personalidad evitativa que mencionabas tú al principio, ¿no? Que es, podríamos decir quizá que un punto más en varios sentidos. En primer lugar, los trastornos de personalidad se distinguen de otros trastornos porque el patrón pues parece que nos acompaña durante más tiempo, que es un poco más rígido, que es un poco más estable en el tiempo, un poco más difícil de cambiar. Y esto es como un poco frecuente a todos los patrones de trastorno de personalidad. Y también en cuanto a que nos sitúan de manera un poco desadaptada respecto del patrón cultural. Decía también Cristina al principio, ¿no? Esos códigos que nos dicen cómo comportarnos, pues efectivamente son distintos en cada lugar, pero a veces estamos desajustados, parece, ¿no? De ese código, de ese patrón cultural. Y entonces, cuando tenemos estas características de mayor rigidez, mayor estabilidad, podemos estar ante trastorno de personalidad evitativa, que sin embargo, por lo demás en el contenido, pues se parece mucho a todo lo que habéis mencionado, ¿no? Inhibición social, evito entornos sociales, tengo un cierto sentimiento de incompetencia de mis habilidades sociales para desenvolverme y soy un poco hipersensible a la evaluación negativa de otros. Entonces estoy como demasiado preocupado, ¿no? Por la evaluación negativa que otros pueden hacer de mí en un entorno social. A mí me pasa con esta distinción que no sé si estamos hablando a veces, este trastorno de personalidad por evitación y esta fobia social, si estamos hablando de una graduación, es decir, de un problema que se ve de menos a más, o si estamos hablando de una categorización. Es decir, aquí yo creo que cuando nos metemos con trastornos de personalidad ya estamos hablando a lo mejor de otras cositas, ¿no? O estamos hablando de otras cuestiones. No sé qué opináis vosotros también en esto. Yo ahí, fíjate, solo por añadirte este punto que es interesante, el propio manual diagnóstico del DSM, cuando te habla del trastorno de personalidad, te dice que ellos lo tienen como una categoría distinta, pero que se puede interpretar como una dimensión. O sea, yo creo que el tema está poco claro. Sí, a mí me parece que está muy poco claro. ¿Y tú, Cristina, qué piensas? Sí, la verdad que yo nunca me he terminado de sentir como demasiado cómoda, ¿no? con el tema del trastorno de personalidad evitativa, porque ahí entiendo, ¿no?, que obedece como un patrón de conducta donde la persona evita muchísimas cosas en general. Yo no lo termino de ver, ¿no? O sea, para mí resulta, a la hora de yo querer comprender, sobre todo a nivel clínico, a las personas que tengo enfrente, me resulta más sencillo observar un poco cuál ha sido esa historia de vida de la persona, qué le hace, ¿no? Al final sentir esa inseguridad, porque el otro día lo hablaba con un colega, ¿no? Decía, joder, pues es que a veces nos vienen personas a consulta y nos cuentan que después de 15 años de recibir bullying, ¿no? Porque, por ejemplo, hay unas características físicas que son rechazadas por la cultura, la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y entonces, en consecuencia, pues le ha metido caña todo Dios. Le ha pasado en el colegio, le ha pasado en el instituto, le ha pasado en el trabajo. Y luego viene una persona y viene a consulta y le decimos, pues tú lo que tienes es un trastorno de personalidad evitativa. Entonces, joder, ¿qué humano nos hace cuando empezamos a pensar, hostia, ¿qué sería de nosotros si igual hubiéramos tenido exactamente esa misma vivencia, ¿no? Entonces, entiendo que muchas veces el patrón evitativo, ¿no?, eso que calificamos como trastorno de personalidad evitativo, no deja de ser una respuesta incluso adaptativa, me atrevería a decirte, de una persona que ha tenido una serie de vivencias que le han hecho sufrir mucho y que alejarse de ello ha sido la opción más viable que ha podido considerar en un determinado momento. Otra cosa es que las consecuencias sean todavía peor, ¿no? Que en muchas ocasiones lo que hacemos para protegernos del dolor nos provoque más dolor todavía o nos provoque otro tipo de problemas pues que no nos hacen estar de un modo óptimo en esta sociedad. Pero yo me atrevería a decirte que me siento un poco más cómoda desde ahí. Hay una frase, no sé quién lo dijo, pero decía esto de siempre serás, hagas lo que hagas, ¿no? Más adelante, siempre serás lo que has sido en el patio del colegio, ¿no? Bueno, tú sabes que esta frase tú me la dijiste una vez, hace un montón de tiempo, me acuerdo, fue en el portal, me acuerdo de la clínica de Amadá, sí. Y me acuerdo mucho porque hace poco me decía otro psicólogo, me decía, Cris, ¿tú sabes una cosa que yo pienso?
que la gente nunca cambia. Y yo le dije, digo, entonces, ¿qué sentido tiene nuestra profesión? Y me dijo, joder, pues yo creo que tiene mucho sentido, ¿no? Porque decía, creo que en el fondo hay cosas que nos han pasado tan fuertes y durante épocas de nuestra vida tan claves que es como que lo llevamos dentro toda la vida, y quizá lo que aprendemos en terapia o no en terapia a lo largo de nuestra existencia es agarrar esos demonios y que esos demonios no nos lleven, ¿no? Pero a ese niño del colegio como pues lo llevamos dentro muchas veces, claro. Sí, sí. Yo es algo que por lo menos, no sé vuestra perspectiva, no sé tú, Alberto, ahí nos dices ahora qué piensas, pero desde mi perspectiva es algo que no sé, luego el que ha sido en el patio del colegio luego se puede presentar en estas fiestas, ¿no? Que hay normalmente después que se pueden a reencontrar las personas y, oye, pues se ven unos otros y hay algunos pues que están muy cambiados y que lo que he seguido observando en consultas es que también esas personas que están cambiadas también tienen de alguna manera también esa presión por tener que salir de lo que han sido del patio del colegio, ¿no? O por tener... Entonces, al final, no deja de ser no tanto un problema con los demás, sino cómo al final te llevas tú con ese niño que ha estado en el patio del colegio. Es decir, si es alguien al que quieres esconder muchas veces, yo les pongo muchas veces a los pacientes esta idea de, bueno, como que estás en una visita, de repente tienes un niño que has tenido que esconder ahí en el armario, intentas tapar el armario, intentas tapar la puerta del armario mientras estás disimulando, ¿no? Pero claro, te estás perdiendo una gran cosa, te estás perdiendo cuál fue tu primera vivencia con la vulnerabilidad. Evidentemente, las estrategias después van a cambiar y evidentemente uno no tiene que relacionarse siempre como entonces. Pero oye, nos vamos a sentir, porque yo creo que son sentimientos que nos atravesaron a todos. No sé tú, Alberto, en este caso, ¿qué opinas? Sí, sí, me recordaba la frase esta vuestra, que para que veáis lo transcultural que es el fenómeno de los americanos, como muchos estudian hasta los 17 años y luego se mudan a otro estado, esto es muy común, ¿no?, a trabajar, tiene una frase que dice, you're always 17 in your hometown, siempre tienes 17 años en tu ciudad de origen, ¿no? Entonces, es un poco efectivamente esa conexión con todo eso, ¿no?, que ha representado. O sea, sí, definitivamente creo que hay mucho de eso, ¿no?, que decís.